Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, Llévenes, investigador histórico, con 15 años de trayectoria haciendo investigaciones principalmente en la zona norte de Santiago. En eso he estado en estos últimos años. Bueno, les comento que estoy invitado en esta feria, la gran feria del turismo, principalmente para hablar de la zona norte de Santiago. Un lugar que no hay mucha información así correlativa al respecto de los diferentes periodos de la historia de Chile, pero tiene mucho que aportar. Hay muchas historias que entregar. Hay muchas historias que estaban de alguna forma solapadas, ocultas o con poca visibilidad. Si yo les contara que acá en el año 1966 se encontró un animal prehistórico, no uno, sino cuatro. Uno se hizo famoso a nivel mundial, conocido como el Megaterio de Conchalí, dado que la zona norte de Santiago hasta el año 1992 y desde 1927 recibía el nombre de Conchalí. Luego se dividió, ¿ya? Aunque a pesar que antes de 1927 se llamaba Huachuraba. Es una historia que un poco más adelante les voy a contar. Pero bueno, en el año 1966, el 13 de septiembre, se encuentra un animal prehistórico llamado Megaterio. Vino gente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque había acá una convención a nivel internacional de paleontología, justo en esos días. Se encontró en un sector que se llamaba Huanaco, donde había una fábrica de ladrillos llamada Princesa. En ese lugar, un obrero de la excavación, don Luis Sandoval, más o menos a unos 2,5 metros de altura dentro de un desnivel de tierra, extrayendo el material, se encuentra con un esqueleto importante, el cual le parece muy extraño y le da información a los dueños de la empresa. Y ellos contactaron a don Guillermo Mann, ¿ya? Por ese entonces un destacado zoólogo chileno. Don Guillermo Mann fue el que trajo justamente a esta convención que había acá en Santiago, gente de Francia, Alemania, Estados Unidos, y vienen a ver este animal y a hacer un rescate paleontológico. Bueno, ese hecho no fue puntual, ¿eh? Años más tarde se determinó a través de un gran arqueólogo y paleontólogo, el señor Casamichela, argentino, que no solo eran un megaterio, en rigor era un silodote, ¿ya? Era una hembra y una cría más caballos extintos americanos. Ojo con eso. Bueno, ese tema de alguna forma quedó en centro de investigación en el Museo de Historia Natural y de algunos años le hemos estado dando visibilidad porque es un hecho y un lugar que está protegido por la ley 17.288, la ley de patrimonio, ¿ya? Pero bueno, en ese lugar no solo fue ese hallazgo, investigando, y ahí están estos años de investigación que he estado trabajando, logramos determinar con un equipo entre arqueólogos, paleontólogos, obviamente investigadores históricos, la documentación disponible en la biblioteca, más que nada la biblioteca, las actas de Conchalí, donde había mucha información. Ahí logramos determinar que además ese era un trazado del Inca, del camino del Inca, ¿ya? Bueno, esa investigación se sustenta principalmente en los trabajos de don Rubén Esteber y don Gonzalo Sotomayor, en el Mapocho Incaico, y después Mapocho Incaico Norte. Así que uno de los tantos caminos del Inca, uno generalmente asociaba al sector norte el camino a lo que es actualmente la calle Independencia, pero también la misma calle Huanaco donde se encontró el hallazgo paleontológico, era un lugar donde se bajaba hacia el valle del Mapocho y también era conocido como el Camino de Chile, o Ancha Chile, Chile, y posteriormente como el Camino del Inca, ¿ya? En ese lugar, en ese mismo fundo donde se encuentran estos hallazgos paleontológicos que recién comenté, también se encontraron cerámica del tipo incaica, ya local del periodo Tahuantinsuyo, ¿ya? Toda esta documentación está descrita en el documento, como les decía, de don Rubén Esteber y don Gonzalo Sotomayor, el Mapocho Incaico y Mapocho Incaico Norte. Adicionalmente, luego de estas investigaciones, también todo este material está en mi libro que se llama Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago. Pero bueno, fue más de un hallazgo
del tipo arqueológico, del tipo cerámica y utensilios del tipo inca. En medida que la ciudad se iba moviendo hacia el sector norte, estas grandes villas que hay acá alrededor de la calle Vespucio, más o menos por el sector bajando la pirámide, hacia el sector Movicente, si le quieren decir, hacia el aeropuerto, ahí se dan estas situaciones. Pero da la curiosidad que en un solo fondo entonces tenemos información paleontológica, hace 10.000 años atrás, y también del periodo Tahuantinsuyo, 1400, es lo que logró anticipar el señor Rubén Esteber, este gran doctor en arqueología, junto con el gran historiador que nos dejó ya, don Gonzalo Sotomayor. Pero bueno, además de los incas que llegaron acá, este camino, ese trazado, lo ocupan los conquistadores españoles. Y descienden de los cerros de actual Huechuraba, desde el camino de Colina o camino del Inca también. Hay un relato muy particular de cronistas de la época y posterior, de 1613, además del señor Jerónimo de Vivar, también cronista de Valdivia, que hablan que las expediciones venían por el valle, actualmente Colina, divisaban un cerro que parecía Pan de Azúcar o el Portezuelo. Hay un peaje hoy día, el que divide la provincia de Santiago y la de Colina, yendo hacia Chicureo. Divisan los españoles esto, lo asocian a un pan de azúcar, pero toman el este de ese cerro, o sea, hacia la cordillera, y después descienden al valle de Huechuraba. ¿Ya? Eso se escribe en 1613. Entonces, recopilamos de nuevo, animales prehistóricos, la llegada del Tahuantinsuyo, del Inca acá al valle del Mapocho, la llegada de los españoles por este mismo sector, ¿ya? Entonces, bueno, es un asunto que siempre se habla de que Valdivia llegó a la plaza, antes de llegar a fundar Santiago, llega al Cerro Santa Lucía, ahí hay varias información, más que información también hay cuadros relativos a eso, pero él llega más o menos a principios de noviembre, finales de octubre del año 1540. Entonces, ese trecho que para atravesar el Mapocho e ir al Cerro Santa Lucía, hay un asentamiento acá, más que un asentamiento, un acampamiento acá, en el sector norte de Santiago. Y es tan así que la primera iglesia que se funda acá en este sector, se funda en el Cerro Huechuraba, Apu Huechuraba, o Cerro Blanco, como se conocen, y ahí se pone la actual iglesia desde ese periodo, ¿cómo se llama? La iglesia de Monserrate, que hoy día se conoce como La Viñita, que está ubicada en la calle Recoleta, con actualmente Santo Dumont, antiguamente la calle El Rosario. Y es así como Valdivia atraviesa y funda la ciudad de Santiago meses después. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero de 1541. Funda la ciudad de Santiago, luego de que Quilicanta, el gobernador inca que vivía acá, lo lleva a atravesar el río. Así que ese trayecto acá en la zona norte, muy poco relatado o muy poco profundizado, no dejan de ser, ¿ya? Que desciende por los cerros del actual Huechuraba y del cacique Huechuraba. ¿Ya? Por eso retomo el tema de que estos terrenos eran del cacique Huechuraba. ¿Ya? Es cierto, después en 1927 cambia a un nombre de Conchalí, pero en rigor eran los terrenos del cacique Huechuraba. Así avanzando en el tiempo viene el periodo de la colonia, y previo, a la llegada de los españoles y durante la llegada de los españoles, ellos se dan cuenta que este sector norte de Santiago había una cantidad importante de acequias. La acequia Huechuraba, la acequia Quilicura, la acequia que en algún momento se llamó Las Cruces, después lo denominaron los españoles, tenía otro nombre. Y hay una serie de red de canales que habían acá en la zona norte que construyeron justamente los incas porque era un lugar bastante agreste y bastante árido. Y por eso viene el otro hecho relevante dentro de la historia de la zona norte, que desde la toma del mirador La Pirámide, ¿ya? Más adelante contaremos por qué se llama La Pirámide, descendía, ellos hicieron una toma de agua del Mapocho y caía a este vacío que hay y un desnivel que hay desde el barrio alto hacia el sector de Huechuraba, antiguamente Conchalí. Y ahí se genera este gran salto de agua, por eso el sector se llama El Salto, ¿ya? En honor a ese gran salto que construyeron los mitimaes, los naturales chilenos, junto con los incas, ¿ya? Y ahí nace el salto. Y forma todas estas acequias. Y eso es lo que se encuentra en Valdivia.
y Valdivia encuentra con ya sembrado, ya la acequia yendo hacia el sector poniente, hacia Quilicura. Quilicura era una gran laguna importante que se fue disecando con los siglos. Recién en 1901 se funda Quilicura, pero en bastantes, ¿cómo se llama esto? Cartografía o mapas de la colonia principalmente, la muestra bajo el agua, ¿ya? Entonces eso es relevante también para los españoles o los conquistadores, que ven que esta zona norte abundan estas siembras, abundan estas acequias que bañaban por supuesto la siembra. Y por eso en las mercedes de terreno post la fundación, Valdivia queda con toda la zona norte de Santiago, con gran parte de la zona norte como su chacra o chacara. También el señor el Rodrigo Araya, Gaspar Villarroel, y un personaje muy relevante más adelante, que es el señor Bartolomé Flores o Bartolomé Blumenthal, este alemán que venía a la expedición de Valdivia, que este señor hereda justamente, o las mercedes de terreno, más que hereda, las mercedes de terreno, de lo que es la actual Huachuraba, parte Conchalí y Quilicura, ¿ya? En esas mercedes de terreno ahí en 1551-1553. Relevante, súper relevante. Bueno, este señor, con los años después, su linaje se casa con Elvira de Talagante, tiene a su hija Águeda Flores, la cual se casa con Pedro Lisperger, y la familia Lisperger, obviamente, una de sus hijas y sus hijas, heredan los terrenos de Quilicura, parte el actual Conchalí, Huachuraba, ¿ya? Y ahí viene todo este misticismo sobre las familiares de la Quintrala, que en la Quintrala también aparece en los testamentos de una de las nietas de don Bartolomé, Magdalena Lisperger, pero ella se autodenominó Magdalena Flores, en honor al abuelo que había llegado con los conquistadores, ¿ya? Y ahí en el testamento de ella menciona a Catalina de los Ríos y Lisperger, en los terrenos donde, nuevamente en el sector acá conocido como el Guanaco, se llama así por este gran cerro punta, que se conoce como la región, pero antiguamente se llamaba Guanaco. Entonces, volvemos a tirar una traza de tiempo, un pequeño resumen, prehistoria, precolombino, la conquista, y empezamos la colonia en un mismo lugar donde se empieza a desarrollar la agricultura, asentamientos que ya existían, por eso estos hallazgos arqueológicos y arqueológicos principalmente se van dando durante el tiempo. Y en la colonia también se siguen explotando estas acequias, estas grandes acequias acá, que tomaban agua, como les decía, del Mapocho. Y entramos previo ya en la colonia a un hecho súper relevante, que es, se manda a hacer la pólvora en Chile, ¿ya? Así que la pólvora en Chile, siguiendo acá en este sector, a solicitud de Bernardo Higgins, se empieza a desarrollar la pólvora acá en sector norte de Santiago. Se le cambia el nombre a esta acequia que toma el agua desde las torres, donde está más o menos la Torre Santa María, el Mapocho, bordeaba el Cerro San Cristóbal, bajaba por la calle Recoleta hasta hacia el norte, y se le pone la pólvora porque en ese canal, en esa acequia, se hacía la pólvora, ¿ya? Los canales recibían el nombre para donde se dirigían, no de donde nacían, sino por eso la acequia Huachuraba y Quilicura, está en el sector del Salto, eran para donde se dirigían. Y también esta acequia que se llamaba en su momento Las Cruces y pasa a llamarse La Pólvora. La familia Valle desciende justamente de los Lisperger, ¿ya? Y así que empiezan a desarrollar la pólvora en el año 1795. Después de un intento fallido a las faldas del Cerro Huetén o Santa Lucía, pero la cañada, la actual Alameda, una crecida se lleva a los molinos y no hubo caso, así que por eso se trasladan al sector norte de Santiago y empieza a llamarse esta acequia antiquísima como la pólvora. Así que acá se fabricaba también, curiosamente, en el mismo sector donde están los hallazgos arqueológicos, paleontológicos, del tipo precolombino, el periodo de la colonia, también se desarrollan acá la pólvora en Chile, porque salía muy caro traerla de Perú, ¿ya? Así que, y viene otro hecho relevante, vienen dos hechos relevantes que están dentro de estas rutas que estamos haciendo y que a través de Turismo Cocha la estamos promocionando, porque son lugares que están quizá hemos pasado 1.000.000 de veces por acá, miles de veces,
pero no conocíamos un poquito, o no se conocía mucho su historia y lo profundo que hay y los antecedentes categóricos que son parte de la historia de Chile y están aquí vivientes. Las acequias incluso algunas todavía se pueden ver al borde de la actual circunvalación Américo Vespucio. La acequia de la Pólvora todavía está canalizada por ciertos sectores de Recoleta y llega acá al sector norte del actual Conchalí y Huachuraba, ¿ya? Pero bueno, volviendo en la guerra, ya nos vamos al proceso de independencia, después de que marca un hecho súper relevante, también muy poco conocido, que está en ciertos libros curiosos de la minería o del oro en Chile. Habla sobre cuando se produce la batalla de Rancagua, pierde la hueste chilena, los hermanos Carreros vienen a donde están los molinos de pólvora y los destruyen. O sea, vienen acá. Y ahí ese hecho es relevante también, que después una gran naturalista, escritora, documentalista inglesa, Maria Graham, lo relata. No solo relata el proceso de la destrucción de los molinos de pólvora, que pasa, los visita, sino se dirige al Salto y describe el lugar, el Salto hoy día, para ubicarlo donde está la ciudad empresarial. Ahí caía todo este gran salto de agua y lo comparaba con Tivoli, Italia, ¿ya? Bueno, Tivoli, Italia en 200 años está exactamente igual. Hoy día está la ciudad empresarial y bueno, hay unas carreteras que están apuntando, pero hay un recuerdo muy especial de 1818, donde el general San Martín, a pocos días de haber participado en la batalla de Maipú, el triunfo de Maipú, intercepta la correspondencia de los realistas. Y por su sorpresa, al abrir las cartas, ve que apoyaban a la causa realista gente que decía que apoyaba la causa independentista. Entonces, bajo ese hecho, él quema las cartas en ese lugar y declara la primera amnistía chilena para que el pueblo chileno de alguna forma se consolidara su independencia. Y eso lo hace en el sector que se llama el Mirador de la Pirámide, justamente donde siglos antes los incas habían bajado, traído el agua desde el Mapocho y habían generado este gran salto de agua donde nacían las acequias que hicieron florecer y cultivar la zona norte de Santiago. En ese lugar hay un monolito muy poco visible y conocido. Es un monolito en rigor que es un obelisco, y ese obelisco la gente le empezó a asociar con la pirámide. Por eso cuando la gente se dirigía ahí, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando que se construye en honor a este hecho de General San Martín y el General O'Brien, se construye ahí desde 1844. Y desde ahí se recibe ese nombre de ir hacia el sector que parecía la pirámide, después se construyen caminos de alguna forma y que el punto de referencia era ese monolito de la pirámide. Ese, como digo, también es un monolito muy poco visto o con visibilidad, y también hacemos una visita a ese lugar y ahí comenzamos un viaje muy especial porque junta dos grandes puntos: la bajada de agua, la toma de agua para hacia el Salto y además ese hecho histórico de 1818 y con ese monolito que está desde 1844. Así que en estos breves 18 minutos que estamos hablando, hemos contado bastante historia de acá en la zona norte de Santiago. Pero y ahí yo siempre hago la reflexión: si los incas no hubieran realizado estas acequias, estos saltos, estos tomas de agua, quizás nada de lo que vino en el futuro para ese entonces podría haber sido posible, incluso la fundación de Santiago. Bueno, el proceso independentista, y acá en la zona norte está muy involucrado también a personajes como José Tomás Urmeneta, que también hay una capilla hermosa de 1874 aproximadamente. Es la única capilla octogonal que está hoy día frente a la municipalidad de Recoleta. Está también, como digo, las que siempre estuvieron. Está también la Quinta Win, donde ahí estaba la hacienda de José Tomás Urmeneta, uno de los hombres más ricos del mundo en ese entonces. Está también la familia Vergara, que es oriundo de Colina y de Quilicura. Las calles principales de Quilicura llevan su nombre: Francisco Vergara y Echever, que también un sector muy importante cercano al aeropuerto, donde iban a parar estas acequias y donde fueron los visionarios también de participar en la construcción del tren hacia Valparaíso, ¿ya? Así que una serie de hechos que se siguen repitiendo en la historia, y candidato a la presidencia, por supuesto. Y llegamos a un hecho muy relevante que tiene que ver con la Guerra Civil de 1891.
¿ya? Mucho se había escrito, y hay muchas novelas sobre lo que ocurrió en el norte, lo que ocurrió acá en Locaña, pero con respecto a acá en el sector no había mucho dado, y bueno, y acá en rigor encontramos toda la documentación, encontramos balística, encontramos armamento en los terrenos de campesinos que durante el siglo XIX habían encontrado, y un poco venía a asociar este mito de que acá en el sector de Huechuraba principalmente, Huechuraba Poniente, había existido un enfrentamiento para esa guerra. Ahora, mucho se hablaba de que si eso existía eran por los temas de los saqueos después de la muerte de Balmaceda en septiembre, pero la documentación que nos encontramos que fue a principios de enero, o sea, cuando comienza el periodo, y está asociado a un gran personaje, un ministro de Balmaceda, que es el señor José Miguel Valdés Carrera, nieto nuevamente del señor José Miguel Carrera y la familia que ya, como les decía hace un ratito, tenían participación acá. Y otro dato curioso, por ahí, pos la guerra civil, llegan los descendientes de Javier Carrera al mismo lugar donde los hermanos Carrera habían destruido estos molinos de pólvora, y compran el fondo del Guanaco, donde se encontraron estos hallazgos arqueológicos, paleontológicos, o sea, el Big Bang de la historia de acá de la zona norte de Santiago. Cosa de la familia Carrera que se van encerrando. Después llega otra rama de la familia Carrera, los Reed Carrera también, y también se establece en este lugar. Pero bueno, también en la guerra civil ahí visitamos la casona. Hoy día es un buen centro de eventos orientado con vocación histórica, patrimonial. Ahí podemos visitar, es parte del recorrido que tenemos, como también la bajada de los cerros por donde llegaron los incas, llegaron, ¿cómo se llama?, los conquistadores, ¿ya? Donde también que esas escaramuzas se dieron para este proceso de la guerra civil, donde se encontraron todos estos armamentos y balística, y las historias concretas en las actas de Conchalí están descritas en lo largo y ancho de la comuna de actual Huechuraba y Conchalí. Así que eso es relativamente un compacto de las visitas. Todos estos lugares son visitables, todos estos lugares, insisto, muchos de ustedes han pasado por este lugar y no sabían esta historia. Cosa que ahí logré compactar en el libro Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago, y obviamente recibí la invitación de Turismo Cocha para poder relatar y visitar estos lugares que tienen 10.000 años de antigüedad. Quizás alguna vez me tocó ir al Congreso Nacional a participar, a exponer estos temas, justamente para la discusión de la ¿cómo se llama esto?, de la nueva ley de patrimonio, y donde yo ahí puse súper explícito de que no sé si había algún otro fondo llamado el Guanaco, así se llama acá, que tuviera tanta participación en la historia de Chile, y lo que es mejor, con piezas que están en los lugares indicados, en los museos y donde se han investigado. Y lo que no estaba investigado, aquí tengo el honor de haber participado en este hallazgo histórico, que fue esta gran, o no más que gran, participación, o las retretas que se dieron aquí para la Guerra Civil de 1891, con evidencia física. Así que esa es la invitación, para que ustedes puedan formular preguntas, por supuesto, en esta gran feria del turismo. Agradecido y un honor poder participar, haber contado estos minutos de qué se trata este turismo patrimonial acá, muy cerca del centro de Santiago, y el nexo que hay, por supuesto, con el centro de Santiago, con todas estas historias que les fui comentando, y los lugares están. Así que esos son los lugares que estaríamos visitando, tanto los cerros, el camino, Casa Casona, el monolito, las acequias que quizás no lo habían visto y están siempre. E incluso los nombres de calle reciben el nombre de esa acequia. Y eso, la pólvora, y bueno, tanta historia aquí que ya les conté en un ratito. Así que ya no aquí, por lo que me comentaban, va a haber pero ustedes pueden preguntar, y yo voy a estar respondiendo y entregándole mayor antecedente y imágenes que voy a ir compartiendo acá después en el chat para contestar. Así que eso, un agrado. Contentísimo que Turismo Cocho se haya interesado en estas historias perdidas de la zona norte de Santiago, y la oportunidad de poder explicarle en esta feria a una gran cantidad de gente estos trazos, grandes trazos de la historia, que están solapados y con poquita visibilidad. Así que Turismo Cocho está haciendo, y esta feria en particular está haciendo un hecho súper importante a la difusión de la cultura, el patrimonio, la historia de acá,
del Valle del Mapocho. Bien, Temo, estoy a su disposición. 1.000.000 de gracias y contestar preguntas.